de las cuales Dios pone en nuestros corazones para que nosotros hagamos. Y por la mayor parte, estas cosas que Dios pone en nuestros corazones, lo vamos a llevar a debatirlo dentro del corazón, porque muchas veces desafía nuestra forma de pensar o desafía nuestra seguridad. Comenzamos a debatir las consecuencias de lo que Dios pide que nosotros hagamos. Lo que esté mandando Él a su vida puede implicar cosas negativas en cuanto al punto de vista del ser humano. Puede existir pérdida, puede existir dolor, puede existir abandono en cuanto a la perspectiva humana. Pero sabemos que cuando Dios nos manda hacer algo es porque nos quiere bendecir y nos quiere quizás enseñar algo que nosotros no estamos comprendiendo. Pues me imagino que es algo que los discípulos estaban debatiendo cuando Dios los puso en el barco para mandarlos al otro lado del mar. Pues me imagino que es algo que sucedió por sus mentes cuando los iba a mandar a solas. Y ellos comenzaron a debatir por qué Dios los quería mandar a solas y las cosas que tomaron a cabo en esta historia. ¿Habrán visto nubes? Y Dios les dijo, súbanse a la barca y váyanse para allá. Y a lo mejor ellos, siendo buenos marineros, por decirlo así, vieron las nubes y no quisieron ir. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que Dios en sí, Jesús, los forzó, los hizo que se subieran. Esta palabra implica que los tuvo que convencer para que se subieran y fueran al otro lado del mar. Lo que quiere decir es de que ellos a lo mejor estaban resistiendo un poco lo que Jesús les estaba pidiendo. Entonces quizás habrán visto nubes, quizás habrán sentido miedo porque Jesús los iba a dejar a ellos solos. ¿Habían razones de por qué Jesús quiso mandarlos a solas? Claro que sí, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Creo que parte de estas razones de las cuales Jesús los mandó a solas pueden ser resumidas a unas cosas obvias que vemos en las Escrituras. Porque, por ejemplo, primero, Cristo les acababa de dar de comer a la multitud y ellos ya lo querían hacer rey. En Juan capítulo 6, versículo 15, que es donde vemos la historia paralela a lo que estamos viendo, la Biblia dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces vemos que quizás una de las razones que Dios quiso mandar a los discípulos a solas era porque ya la multitud lo quería hacer rey. Ellos, los discípulos, estaban emocionados quizás también de toda la emoción que estaban experimentando, y a lo mejor ellos también se iban a agregar a lo que la multitud quería hacer, por lo cual quizás por eso quiso mandarlos él a solas. Ahora, porque obviamente Cristo sabía lo que estaba por venir y sin embargo Dios decidió de todas maneras mandarlos. Quizás otra razón de por qué Jesucristo los mandó en el barco era porque Cristo quería orar a solas. La Biblia nos dice en el versículo 23 de Mateo 14, era que Él se fue y a orar y Él estuvo solo. Y a lo mejor ya entre la multitud y en el momento de estar con los discípulos, el Señor Jesús quería nomás estar a solas, ¿verdad? Y por eso mandó a los discípulos que se adelantaran de Él. Quizás otra de las razones que Jesús los mandó a solas es porque les quería enseñar una lección que no la iban a aprender en los buenos momentos con el Señor Jesús. Y les iba a enseñar que la presencia de Cristo siempre estaría disponible a ellos, no necesariamente su presencia física, pero también su presencia espiritual. Pero lo que les estaba enseñando a los discípulos era que van a haber momentos donde Él solamente puede hacer la diferencia. Y hermanos, quizás esa es la lección para nosotros el día de hoy, que tarde o temprano estaremos en un asunto en nuestras vidas que a menos que Dios intervenga, estamos en realidad de una forma u otra destinados a un fracaso grandísimo o a un dolor inolvidable. Pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas, y lo que ellos tenían que aprender era que deben de confiar en Él, no importa qué tipo de tormenta ellos estén enfrentando. Y tenemos que aceptar
que Dios muchas veces nos mete a nosotros en situaciones difíciles, ya por voluntad de Él. En otras palabras, Dios los puso en el barco y los puso con un propósito. Él mismo, sabiendo que venía la tormenta, los hizo que se subieran y los metió a ellos en una situación muy difícil, pero que fue por parte de Dios. Parece que los discípulos no tenían opción acerca del asunto. Dios los hizo que se subieran al barco y Jesús les insiste que se suban al barco, que se vayan al otro lado adelantado de Él. Jesús, sabiendo, porque Él es Dios soberano, lo que iba a pasar, de todas maneras los metió a este barco porque Él tenía un propósito del cual Él tenía para ellos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto entonces, usted y yo? A veces Jesús nos pone en lugares de debilidad o de problemas para que podamos verlo a Él en acción. Y hermanos, muchas veces nos pone Dios en estas circunstancias para poderlo ver a Él obrar. Los discípulos estaban a punto de aprender cosas sobre cuales nunca hubieran aprendido del Señor si es que esta tormenta no hubiera pasado. Ellos podrían haber visto grandes milagros, ¿verdad? Por medio de Jesús, podrían haber visto grandes sanidades por medio de Él. Ellos ya habían visto que Jesús les dio de comer a una multitud con muy poca comida. Pero el conocimiento de ellos aún estaba faltando una tremenda tormenta y lo que Dios podía hacer por medio de la tormenta. Ahora, ellos tenían que ver que Jesús no nomás era un Dios que caminaba con ellos, pero ahora iban a ver a Jesús en acción con ellos o al favor de ellos. El mundo de ellos estaba a punto de caer a ruinas y Dios apareció para salvar el día. Tenían que ver que todavía les importaba, en la mente de Dios les importaba a sus discípulos, porque ellos estaban a un momento muy débil, muy afanoso, por decirlo así, y Dios apareció. ¿Y qué le confirmó en la mente de los discípulos? Que no hay ningún momento donde Dios se descuida de los que creen en Él. Tenían que ver que Él tomaría grandes medidas para hacer una diferencia en la vida de sus discípulos, pues al rato vamos a ver cómo Jesús caminó sobre el agua y ellos iban a aprender esto. Ellos, los discípulos, tenían que ver que Jesús estaría ahí para ellos en las buenas y en las malas. Hermanos, algo que podemos comprender el día de hoy es de que no importa el tamaño de ola o el tamaño de tormenta que estemos enfrentando, Dios es nuestro fiel amigo que nunca se aparta de nosotros. Pero los discípulos no sabían esto. Ellos estaban a punto de ver un milagro que les iba a confirmar un poco más la fe de ellos. Entonces, ¿cuándo es que Dios aparece en nuestras vidas? ¿Cuándo es que vemos a Dios obrar de una forma muy real? Quiero que veamos número 1, por favor. Podemos ver esto cuando las olas son altas. Así como se estaba cantando ahorita. El versículo 24, la Biblia nos dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas que las olas son muy altas. En nuestras vidas van a venir los tiempos donde el viento es tan contrario que parece que va a voltear nuestra vida en la cual nosotros estamos viviendo. Cada objeto de confianza del creyente será sacudida. Y todos nosotros tenemos objetos de confianza. Ponemos nuestra confianza en nuestro intelecto, tenemos confianza en nuestro banco, tenemos nuestra confianza en nuestro trabajo, tenemos nuestra confianza en muchas cosas que cuando las olas de la vida vienen, comienzan a hacernos dudar ahora de esta confianza que hemos depositado en estas cosas. Por eso, cada objeto en nuestras vidas donde hemos depositado nuestra confianza será sacudida tarde o temprano. Los pequeños barcos de nuestra vida, de nuestra propia creación, son demasiado delgados para poder soportar el estrés tan fuerte de todas las cosas que enfrentamos en esta vida. En poco tiempo podemos ver, en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, que Dios le pegó fuerte al mundo de los deportes. En poco tiempo vemos que Dios se le ha pegado fuerte a la economía.
Podemos ver cómo Dios le ha pegado muy fuerte a la salud, la cual ahorita todo mundo tiene miedo que va a pasar por las muertes que están sucediendo, por la incertidumbre de una infección, y así tan rápido, todas las cosas en el cual el ser humano ha puesto su confianza, Dios ha decidido sacudirla por medio de las olas de las vidas que estamos enfrentando el día de hoy. La iremos a ver, estaremos vivos en 3 meses. ¿Cómo estará la economía entonces? Y tendremos trabajo después de todo esto. Tendremos para pagar las cuentas. Hay tantas cosas desconocidas a nosotros, porque mientras que la tempestad está grande, las olas son muy grandes, son muy altas, pues es un buen momento para que Dios aparezca. Al seguir a Jesús, tengamos cuidado de no confiar en las cosas que el hombre ha creado. Solamente debemos de confiar en Dios. La Biblia nos dice en Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Son promesas de la Biblia, hermanos, que cuando las olas son altas en nuestras vidas, cuando las incertidumbres son grandes y drásticas, cuando el dolor es grande, cuando hay confusión, es un buen momento que Dios aparezca en nuestras vidas. Pero también, segundo, podemos ver, no solo es cuando las olas son altas, pero también, segundo, vemos que cuando parece que hay muy poco progreso. Otra cosa que vemos aquí en Mateo 14, otro resultado quizás o consecuencia de por qué Dios apareció, la vemos en el versículo 24, y noten conmigo por favor. La Biblia dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, no sé usted, pero aquí yo me identifico con este punto, porque no sé cuántas veces en mi vida he querido tener grandes estragos de progreso y el viento es muy contrario, y como que parece que nuestras vidas no progresan, sino como que retroceden un poco más. Pues así me imagino que estaban esos discípulos, expertos en el mar, eran pescadores, ellos sabían su forma de andar en el mar y eran expertos en cómo tratar eso, pero Dios decidió que enfrentaran una tormenta en la cual para ellos no iba a haber progreso porque el viento estaba contrario. Y mientras que estaban en el medio del mar, el viento se volvió contrario a ellos, por lo cual se les hizo imposible poder progresar a la meta, que era llegar al otro lado del mar. Los vientos, la Biblia nos dice, eran contrarios. El viento, hermanos, es necesario para que ellos pudieran llegar de un lado al otro, pero el viento en ese momento era precisamente lo que los estaba haciendo retroceder. Pero no, hermanos, déjales digo, no en cuanto a dirección podemos ver, porque ellos estaban intentando luchar en contra del viento. Muchas veces nos sentiremos como que no avanzamos en nuestras vidas. Quizás han estado muy cerca de hacer algo y este coronavirus arruinó sus planes. Amén. En mi caso personal, que soy dirigido muy posesivamente por mi calendario, Dios decidió cambiar todo mi calendario. Y todo lo que había planeado ha sido frustrado de una forma u otra por esta tempestad del coronavirus. Y uno podría pensar, ¿qué del progreso? Pues parece que en el momento no hay progreso, parece que está todo en contra. Y muchos que me están escuchando estaban a punto de hacer algo, estaban a punto de cerrar un trabajo, estaban a punto de avanzar una clase, estaban a punto de graduarse, y Dios decidió darte la contraria. Dios ha decidido de que no exista progreso en este momento, que por más que luchemos y por más que intentemos y por más que seamos expertos en una cosa o en la otra, Dios ha decidido que nosotros no podamos progresar. Todo el mundo ahorita siente eso, que por más que los esfuerzos de nuestros gobiernos intenten, la economía ha sido afectada, los trabajos han sido afectados y no saben qué hacer, no hay una solución rápida para eso, y por el momento parece que no hay mucho progreso. Estos momentos son muy desesperantes. Y hay varias verdades que me puse a pensar
de estos momentos cuando nuestras vidas parece que no progresan, que vinieron a mi mente. Y por ejemplo, piense conmigo en esto. La presencia de vientos contrarios no es una indicación que estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en la mera voluntad de Dios con una tempestad contraria. Así que a lo mejor, como todos muchas veces lo hacemos cuando enfrentamos vientos contrarios, comenzamos a preguntarnos, ¿será esto una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios? Ahora, muchas veces puede ser, pero en el caso de los discípulos se encontraron 100% obedientes, pero también 100% siendo frustrados por medio de esa tempestad que iba en contra del progreso que ellos deseaban. Otra cosa que vino a mi mente era que lo que parece ser poco progreso no es una indicación que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánto estarán moviéndose hacia el frente durante esta? Iba a ser poco, y quizás ahorita su barco, su vida está haciendo poco progreso, en el cual ahorita todo el mundo se pregunta, ¿estaré yo en la voluntad de Dios? Eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué ha permitido Dios esas cosas a mi vida? Y tenemos que tener cuidado de pensar que solo porque hay poco progreso estamos fuera de la voluntad de Dios, a menos que el Espíritu Santo te esté indicando en el corazón que esa es la razón. Pero también otra cosa que vino a mi mente era que lo que parece ser poco progreso no es una indicación que estamos fuera de la voluntad de Dios en cuanto a largo plazo. Muchas veces ahorita es necesario esto para una bendición más grande después. La mente de Dios es infinita, es imposible de discernir exactamente cómo lo que estamos enfrentando ahorita beneficia a unos, corrige a otros, salva a unos, trae convicción a otros. Solo en la mano poderosa de Dios podemos ver que algo que es trágico es bendición para unos y tragedia para otros. Pero solamente Dios conoce esas cosas. Nuestro trabajo es seguir navegando en la vida, en nuestro barco, tratando de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos? Solo Dios va a orquestar esto en nuestras vidas. Mientras estaban en medio del mar, el viento se volvió contrario y les fue imposible avanzar mucho. Pero noten conmigo que la responsabilidad de los discípulos no había cambiado porque había una tempestad. Lo que ellos tenían que seguir haciendo era seguir tratando de remar para poder llegar al otro lado del mar. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que no importa qué estamos enfrentando en este día, no importa si duele, no importa si estamos con temor, la meta de Dios para usted no ha cambiado. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir remando, no se haga para atrás, siga orando, sigamos luchando, no importa qué tan grandes estén las olas y no importa qué tan grande sea el viento, nosotros seguimos luchando porque la meta no ha cambiado. Nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios nos pida que hagamos, no importa qué tan difícil sea. Y para ellos pues era muy difícil. Vayan al otro lado, era la meta, era el mandamiento. Ellos quizás podrían haber dicho, pues bueno, nos mandó que fuéramos al otro lado, estamos enfrentando este viento, hay que irnos de regreso, al cabo es que el viento va para allá, va a ser más fácil. No, ellos siguieron luchando. Y hermanos, sigamos nosotros luchando para poder ver que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Tantas veces nos damos por vencidos tan rápido que no vemos a Dios obrar. Y Dios no aparece en la vida de aquel que ya lo ha dejado todo. Va a llegar sobre aquellos que siguen tratando de ser obedientes, luchando en contra del viento, aunque desesperados y aunque llenos de temor, sí, pero siguen tratando de cumplir con lo que Dios quiere para ellos. Me imagino la frustración para todos los discípulos, quienes quizás se consideraban ellos mismos capaces de llegar de un lado al otro, sin pensarlo, porque eran expertos, pero ahora se encontraron con una circunstancia fuera del control de sus manos. Más difícil es cuando batallamos en las áreas de nuestra fuerza. Todos tenemos algo de lo que tenemos nuestra fuerza.
Y para mí es la iglesia, la organización, el tener cierto control y dominio de mi horario, y Dios decidió arruinar todo esto. Para muchos va a ser un trabajo que a lo mejor cuelga en incertidumbre en más días que esta economía va fallando. Para unos quizás puede ser el canto y Dios decide arruinar tu voz un rato. Para unos va a ser la confianza de una casa, de ahorros saludables. Yo no sé. Pero cuando Dios decide pegarnos en las áreas de donde nosotros somos expertos, es cuando más nos frustra, es cuando más nos duele. Para ellos, llegar al punto donde ya no sabían qué iban a hacer, para gente que ya sabía cómo llegar de un punto a otro, pues para ellos se les hizo muy difícil. Y les quiero decir que quizás Dios, por medio de nuestra circunstancia de hoy, nos está pegando en una área para que nosotros podamos parar de confiar en nosotros y estemos confiando totalmente en Él. Entonces vemos que Dios aparece cuando las olas son altas, cuando parece que hay poco progreso en nuestras vidas. Tercero, podemos ver que Dios aparece cuando las preocupaciones son pesadas. Ahora imagínense, en el versículo 24, la Biblia nos dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, imagínense las preocupaciones ahora de los discípulos. Lo que podría haber ayudado a ellos el viento era el obstáculo número uno para ellos. Nosotros también, mientras que buscamos hacer la voluntad del Señor, podemos esperar vientos contrarios. El viento que los hizo cruzar el mar en un tiempo pasado, ahora era el viento que los detenía. Nomás imagínense todo lo que estaba cruzando en las mentes de ellos. El favor de los hombres, hermanos, que pueden habernos ayudado en un momento, es la misma grilla que el hombre usa para destruirte el otro momento. Aquella persona que quizás extendió tu mano para ayudarte en un momento, es la misma mano que un día se usa para arruinarte el otro. Las cosas como suceden es nomás para que nosotros comprendamos que pueden haber preocupaciones muy pesadas en su vida en este momento. Pero hay una profunda necesidad de cada viento contrario en experiencia para el pueblo de Dios. Y quizás lo más difícil para mí, lo más difícil quizás para todos, va a ser el poder reconocer que aún el viento contrario que enfrentamos, aunque hay muchas preocupaciones, son necesarias para la madurez suya y la madurez mía. Les digo que he podido ver a Dios obrar aún en estos tiempos que, si me preguntaran a mí, yo no los quisiera. Yo quisiera, si pudiera haber debatido con Dios acerca de esto, hubiera debatido con Dios de cómo poder evadir esto. Pero Dios lo ha visto necesario que enfrentemos incertidumbres, no solo por parte de la iglesia, sino que por parte de mi familia personalmente. Hay muchas cosas en el aire en estos momentos, pero lo único que uno puede hacer es comprender que cuando las preocupaciones son pesadas, es un buen momento para que Dios aparezca. Y les digo que no sé qué es lo que usted está enfrentando, pero este obstáculo solo los estaba deteniendo por un momento, aunque viendo la historia era un momento, pero para ellos se sentía como una eternidad. Se sentía como cuando se va a detener esa tormenta, cuando se va a acabar esa tormenta. Por más que los discípulos trataban, era muy pesado. Marcos 6:48, que es paralelo a nuestra historia de Mateo 14, la Biblia nos describe a los discípulos de esta forma en Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran, ¿qué dice ahí? Fatiga, porque el viento era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Noten que
La Biblia nos dice que ellos ya estaban con gran fatiga. ¿Qué tanto tiempo no habrían estado ellos? La preocupación de que ya estaban cansados y simplemente ya no tenían las fuerzas de continuar. Todas las cosas que estaban cruzando por la mente de ellos, y a pesar que la Biblia nos dice en Marcos capítulo 6 que lo que quería hacer Jesús era adelantarse de ellos, los iba a dejar en esa tormenta. Y creo que tuvo compasión de ellos al verlos fatigados y cansados y preocupados y ya sin esperanza, y caminó hacia ellos. Y les digo, hermanos, que cuando las olas son altas y cuando los momentos de nuestras vidas tienen poco progreso y cuando las preocupaciones son pesadas, es un buen momento para que Dios aparezca. Pero también cuarto, podemos ver cuando parece que no hay esperanza. Y ahorita acabo de tratar de eso, pero lo que vemos en cuanto a Marcos era que ya estaban fatigados ellos. En Marcos 6, ya no podrían continuar más. Ya sus fuerzas habían sido agotados. Ignorando el propósito de Jesús, al mandarlos al otro lado de la ribera, nos metemos en problemas porque había un propósito. Porque no fue como sorpresa, no era como que Dios no sabía que venía la tormenta, Él los mandó a la tormenta. Pero lo que sí podemos ver es que ellos gastaron sus fuerzas, se agotaron, como que ya no podría haber más. Eso me recuerda bastante a los seres humanos que tratan de salvarse a sí mismos. Hay muchos que me están escuchando que quieren ir al cielo por la fatiga de su trabajo, por las penitencias, por pertenecer a una religión. Y muchos se encuentran cansados, se encuentran sin esperanza, se encuentran de una cosa a otra haciendo, pero la Biblia nos dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es por sus fuerzas, no es por sus obras, no es por lo que nosotros hacemos que una persona puede ir al cielo, es por medio de Jesucristo. Y si usted que me está escuchando está intentando lograr ir al cielo por su propio mérito, te encontrarás como estos discípulos sin esperanza, bien agotados, bien desanimados, porque en la fuerza nuestra nosotros no podemos ir al cielo, no podemos lograr el entrar al cielo, porque es solamente por medio de Jesucristo que el ser humano puede obtener la salvación. Entonces aquí la fatiga de ellos, no había esperanza, estaban cansados. Los discípulos habían estado luchando contra la tormenta durante 12 horas. 12 horas sin llegar a ninguna parte. Imagínense esto. 12 horas de energía por el combate inagotable que tenían contra la tormenta. Deberían haber estado muy desgastados, pues la Biblia dice que estaban ya fatigados, ¿verdad? De tanto que estaban trabajando. Deberían haberse dado cuenta de que no había nada más que ellos podían hacer. ¿Y en qué punto ellos se habrán visto a los ojos como decir, aquí quedamos? Después de cuántas horas de estar en un solo lugar, nomás simplemente tratando de progresar. Quizás había pasado por la cabeza de ellos la idea que todo se había terminado, que ya aquí iban a quedar. Quiero que vean en sus notas, por favor. Les puse una nota y quiero que vean, hay momentos en que todos sentimos que hemos perdido la batalla con nuestra tormenta. Pero puedo recordarle que con la misma seguridad que el Señor tiene el control de sus bendiciones, Él también está a cargo de sus tormentas. Y quizás ellos se sentían agüitados que no podrían progresar, pero Él también está el control. Todo el mundo está bajo el dominio de Dios y Él controla la tormenta. Él sabe qué tan fuerte va a ser o qué tan débil va a ser, y Él vio justo que ellos estuvieran ahí hasta el momento de fatiga, porque les quería enseñar una lección. Y cuando las cosas se ven más oscuras, solo mira a tu alrededor, Jesús está a punto de aparecer. Porque es así como Dios decide las cosas.
Él podría haber aparecido en 5 minutos. Él esperó hasta el momento más oscuro de toda la noche para poder aparecer, hasta que ellos llegaron a sentirse sin esperanza. Y recuerde, Él no puede evitar que entres en la tormenta, pero Él te mantendrá salvo en la tormenta. Él va a cuidar de ti en la tormenta. Él ha decidido que las tormentas nos fortalecen. Así que podemos quejarnos de la tormenta o podemos pedirle a Dios que nos ayude en la tormenta. Pero piensen, luego vamos a estar estudiando de los 3 hebreos allá en Daniel y Noé. Dios no evitó ninguno de estos que no entraran a la tormenta, pero Dios sí cuidó de ellos. Ahora, ¿qué es lo que hizo para ellos? Dios lo quiere hacer para ti y para mí. Jeremías 29:13, la Biblia nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben cuándo nosotros vamos a encontrar a Dios? Cuando estemos en un punto tan desesperado, que somos tan genuinos de que lo buscamos a Él de todo nuestro corazón, porque ya no hay opción, porque hemos agotado todas las posibilidades. Entonces es cuando Dios puede aparecer en nuestras vidas. Ahora quiero que vea conmigo. Primero vimos cuando las olas son altas, cuando parece que hay muy poco progreso, cuando las preocupaciones son pesadas, cuando parece que no hay esperanza. Y quiero que veamos número 5, Dios aparece. Ahora Jesús aparece en la escena cuando ya lo necesitaban más que nunca. Vean en sus notas, los obedientes serán ayudados en estos momentos de tormenta. Jesús los vio remando y se apresuró a ayudarles, ya que vemos que Él quería nomás avanzar y pasarlos. Pensamientos de confort debe de ser esto, que con cada golpe del remo escucha cada gemido de nuestro corazón, cada suspiro medio ahogado que nosotros tengamos, y es testigo, hermanos, de cada lágrima que ha salido de nuestros ojos. Nos debe de confortar que Dios ha estado ahí y Él va a estar ahí cuando más lo necesitemos. A lo mejor usted se siente desesperado ahorita, pero Dios sabe que te puede desesperar un poco más antes de que Él aparezca. Nuestro esfuerzo, infructuosos, pueden ser una bendición al poner a Jesucristo en contacto más cercano con nosotros. ¿Por qué? Porque es cuando más nos enfocamos en Él, es cuando más lo necesitamos y es cuando Él aparece y Él hace algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces quiero que consideren esto, de cómo Dios aparece. Y primero vean en sus notas, Él apareció en un momento inesperado. Él apareció en un momento inesperado. Quiero que veamos que la Biblia menciona que era la 4ª vigilia. La Biblia nos dice en el versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, la 4ª vigilia era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Era el tiempo más oscuro de toda la noche. Como la naturaleza, así puede ser nuestra experiencia espiritual. La hora más oscura es antes del amanecer. Y antes que nosotros podamos ver lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas y antes que nosotros podamos ver el propósito de la tormenta, va a ser necesario que lleguemos al momento más oscuro de nuestras vidas, en el momento más necesitado de nuestras vidas. Luego, en la hora de su mayor necesidad, es cuando Dios aparece, cuando ya piensas que ya no hay más. La 4ª vigilia en la Biblia es algo muy importante, fue la hora de la cual Jacob luchó con el ángel de Jehová. Fue el tiempo donde resucitó Jesucristo. Fue en la madrugada que Moisés se abrió el mar rojo y cruzaron el mar rojo. La 4ª vigilia es muy importante
porque parece que es cuando Dios decide obrar en los momentos más desesperados, hermanos, de nuestras vidas. Jesús resucitó de los muertos en esa hora antes del amanecer. Ahora, quiero que veamos, y vean sus notas, por favor. Vean sus notas. Podemos estar caminando en un momento oscuro de nuestra vida, o podemos estar pasando por el tiempo más oscuro. Pero recuerden que la oscuridad no limita la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 13, versículo 5, quiero que noten conmigo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La Biblia nos dice en Salmo 139, versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, Dios no está limitado. No importa qué tan hundido estemos en el problema, y no importa qué tan grande sea el problema, no hay nada que limita a Dios. No hay ninguna obscuridad que lo esconda. Y eso debe de confortar nuestras vidas, porque no perdamos ánimo. Todavía se puede poner más oscura la noche. Y de todas maneras esto no limita a que Dios aparezca y haga un gran milagro en su vida. Jesús podría haber llegado media hora en la tormenta, 5 minutos en la tormenta, 10 minutos en la tormenta. Pero no, Él eligió esperar. Y Él eligió decidir que era necesario que los discípulos estuvieran totalmente desesperados antes de que Él apareciera. Ya les digo, ¿saben, hermanos? Quizás ahorita usted se encuentra aún luchando en sus fuerzas. Quizás todavía te encuentras con todas las soluciones, con todas las respuestas, y ya las conoces todas. Pues Dios va a esperar hasta que ya no tengas ninguna, hasta que Él solamente sea la única respuesta que tengas. Porque mientras que estemos peleando en la carne, y mientras que nosotros seamos nuestros propios dioses, y yo puedo, Dios me tendrá que llevar al punto donde diga, ya no puedo, solo Él puede. Entonces, a veces, ¿verdad?, dejamos que nuestro bien se interponga por el camino mejor de Dios. Manejamos las cosas de nuestra manera, creemos que lo tenemos todo resuelto, y actuamos en nuestras propias fuerzas. Todo lo tenemos bajo control, y nuestro orgullo entonces tiene que ser destruido. Pero hay momentos en que entonces todo sale de nuestras manos. Lo hemos intentado todo y nada mejora. Solo empeora y no hay nada que podamos hacer. Es en esos momentos cuando Jesús aparece y Él quiere que aprendamos algo que nunca hubiéramos aprendido si no fuera de otra forma. Jesús puede tomar las peores situaciones y sacar algo bueno de ellas. Puede tomar nuestros mayores errores y Él puede redimir estos errores. Aprendemos que no importa lo mal que nos hayamos equivocado o lo mal que otras personas nos hayan hecho, Jesús aún puede tomar todo eso y arreglarlo, y que sea bendición lo que otros quisieron hacer mal con nosotros. Se puede confiar en Él en los peores momentos, igual como en los mejores momentos. Dios puede ser confiado. Entonces, ¿cuándo es que Dios apareció? Apareció en un momento así inesperado, en el momento más oscuro de toda la noche. También, segundo, quiero que vean, cuando Jesús apareció, Él apareció y llegó de una forma inesperada. Ahora imagínense, Jesús, dice la Biblia, llegó caminando sobre el agua. Y yo sé que nos reímos porque cuando lo vieron, ellos gritaron, ¿verdad? Un fantasma, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, Dios te va a ayudar de la forma que menos lo reconoces que te está ayudando. Muchas veces, hermanos, puede ser la llamada de un hermano que simplemente te bendijo. Otras veces va a ser quizás, ¿verdad? No sé, un dinero inesperado que Dios trajo para ti.
En otras ocasiones podemos ver que Dios te está ayudando por medio de un familiar o quizás de una llamada o quizás de un texto. Lo que les estoy diciendo es que lo que muchas veces llamas coincidencia es simplemente soberanía en acción. Es Dios interviniendo en tu vida. Es Dios haciendo algo para alivianar tu espalda, para que puedas con este dolor y con este problema. Entonces lo que muchas veces gente dice, mira qué coincidencia, mira qué suerte. Era Dios detrás de todo esto, bendiciéndote. Y así como ellos, que ya venía Jesús a su auxilio, ellos no lo identificaron. Ellos dijeron, un fantasma. Muchas veces Dios va a bendecirte y no lo vas a ver, no lo vas a reconocer. Vas a pensar que es otra cosa y vas a decir, mira qué suerte. Pero era Dios quien te estaba bendiciendo. Y era Dios quien estaba contestando las súplicas. Las grandes olas, hermanos, crecientes. La fuente del temor y el temor de los discípulos estaba ahora bajo sus pies, porque Jesús venía caminando sobre el agua. Él viene como el conquistador de la ayuda de ellos. Y aquí les va. Los discípulos están enfrentando olas grandes y vientos grandes, y aquí viene Jesús caminando sobre las mismas olas que eran el problema para los discípulos, para poder mostrar que todo el universo está bajo el control de Él, y Él es soberano sobre todos estos asuntos de la naturaleza. Encontraron su salvación donde tú y yo siempre la encontraremos, y no es en el trabajo nuestro, sino en la fe, en los caminos no nuestros, sino en Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y así, hermanos, cuando estemos nosotros en problemas grandes, cuando vengan las tormentas, cuando nosotros pensemos, Dios va a aparecer de las formas más increíbles en nuestras vidas. Va a aparecer cuando menos lo esperamos nosotros. Ahora, entonces, cuando Jesús apareció, Él apareció en el tiempo más incorrecto, más inesperado por ellos. Cuando Jesús apareció, Él apareció de la forma menos esperada, que era caminando sobre el agua. Pero quiero que veamos tercero también. Cuando Jesús apareció, cuando Dios apareció, apareció con unas palabras inesperadas. Con unas palabras inesperadas. Y noten conmigo el versículo 27, por favor. El versículo 27. Y noten, por favor, que la Biblia nos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan más calmantes, ¿verdad? Pero él, si ven él les estaba gritando porque pensaban que era un fantasma. Les está diciendo: tened ánimo, tened ánimo. Ahora, para discípulos que habían estado 12 horas remando, ¿qué habrán pensado en ese momento? Tened ánimo. O quizás ellos dijeron: no, es el Señor. Ya. Y pararon de remar y por fin descansaron. ¿Qué habría pasado en estos momentos cuando Jesús apareció? Y quizás, no sé si usted se puede identificar, pero muchas veces cuando Dios aparece es cuando existe el descanso verdadero. Es cuando ahora sí, ahora sí, podemos descansar porque Dios apareció. Y dentro de todo el desastre de lo que estemos enfrentando, Dios siempre va a decir: ten ánimo. Porque no hubo ningún momento que ellos estaban sin el cuidado de Él. Ellos así lo sintieron. Pero Dios sabía, Él estaba en pleno control de todo esto. Y por eso les pudo decir: ten ánimo, ten ánimo. No se desanimen, ten ánimo. Él dijo: yo soy, no temáis, tranquilos. Él no quita, o más bien Él no quitó de inmediato la causa de sus problemas, el viento y las olas, sino que les da descanso en el medio de la tormenta.
lo que sigue después de esto es la historia que conocemos de Pedro. Todavía los vientos estaban increíblemente tempestuosos. No es como que dijo, ten ánimo, y se acabó la tormenta. Él dijo, ten ánimo, yo soy. Mientras que la tormenta todavía está totalmente en los momentos más tempestuosos, pero Jesús estaba caminando sobre el agua, nada había cambiado. No es que cuando Él te dice ten ánimo, todo tiene que tranquilizarse. Lo único que Él va a hacer es confortarte en el medio de esta tormenta. Puede ser que a lo mejor Él hoy te diga ten ánimo, esta tormenta no acabará de ti. Quizás va a acabar de unas cosas, pero no va a acabar con nuestras vidas. Quizás después de que terminemos toda la tormenta, ya sea económica o todo lo que usted esté enfrentando en este momento, sí acabe con muchas cosas. Quizás tengamos que irnos de una casa grande a una casa más chica, quizás tengamos que vender cosas, quizás tengamos que hacer cambios, pero no fue el fin nuestro. Y lo que estoy diciendo es, hermanos, que cuando Dios te dice ten ánimo, eso no quiere decir que la tormenta inmediatamente termina. Pedro lo tuvo que experimentar de una forma más personal todavía, porque él fue el que cuestionó, a ver, Señor, eres tú, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Pedro, aunque muchas veces le tiramos la piedra de que se hundió, caminó sobre el agua. Hasta ahorita no he visto a ninguno de la iglesia caminar sobre el agua, así que no le podemos tirar tanto la piedra a Pedro, porque él tiró el agua, él sí caminó sobre el agua. Nosotros podemos decir que se comenzó a hundir, pero por lo menos caminó sobre el agua, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pedro? Porque la tempestad no se había acabado. Puso atención en las olas, puso atención en los vientos, porque aún con Jesús presente con ellos, la tormenta seguía. Y hermanos, les quiero animar. Cuando Dios aparece en su vida, Él va a aparecer en el momento que menos lo esperas. Él va a aparecer no solo en el momento que no esperas, pero Él va a llegar en la forma que menos la esperes. Espera una llamada, espera a lo mejor que alguien te anime con su boca, y eso fue lo que Dios te mandó para fortalecerte. Pero a lo mejor vas a decir, mira qué bendecido el hermano, qué tremendo, pero no supiste que era Dios bendiciendo tu vida. Vas a pensar que es un fantasma cuando en realidad es Dios obrando. Y quizás cuando Él venga va a venir con palabras inesperadas. Él te va a decir algo que a lo mejor no estabas esperando. Quizás estabas esperando que Él dijera, mira, ¿verdad? Aquí está el dinero, o para tormenta, y Él no paró ninguna de estas cosas. Él simplemente les dijo, ten ánimo, yo soy. Y cuando reconocemos, hermanos, que Dios está aún en nuestros momentos más oscuros, podemos también descansar en esta verdad. Y para terminar, nomás quiero terminar con este último punto, y quiero que vean número 6, por favor. Existen unas cosas que no puedes aprender de Dios hasta que no estamos en problemas. Y cuando yo me pongo a examinar esto, cuando yo me pongo a ver el propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios para todos, y comenzamos a observar que no debemos de sorprendernos cuando estamos en diversas tribulaciones. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener paciencia, y la paciencia tiene que tener su obra perfecta. Es porque Dios tiene algo que hacer que nunca las aprenderemos a menos que estemos en problemas. Hebreos 12, versículo 11. La Biblia nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mientras que por un lado sí hay tristeza y no hay ninguna prueba, no hay ningún problema que al presente podamos decir, oh, gloria a Dios, a lo mejor perdemos todo. Ahorita, después, da fruto apacible. Entonces, quizás, hermanos, para todos que estamos quejándonos, o estamos quizás pasando por tiempo difícil,
Te has perdido la bendición de esta moneda donde estamos forzados a pasar tiempo familiar. Todos estamos siendo forzados a quizás regresar y pasar tiempo con toda la familia. Mientras que el estar ocupados estaba destruyendo familias, ahorita es lo único que queda, es tiempo familiar. Muchos no habían visto a su padre si no fuera por este coronavirus. Ahora muchos hijos tienen a sus padres presentes. Ahora las mamás tendrán que aprender a cocinar. Ahora hay muchas cosas que están sucediendo como resultado de esto, que a lo mejor por un tiempo es problema y es dolor, hermanos, pero en la foto grande Dios está haciendo algo en nuestras vidas y Dios quiere confortarnos el día de hoy. Así que nomás les quiero enseñar varios principios de qué es lo que aprendemos usted y yo cuando estamos pasando por estos momentos de problema. Primero, cuando todo va bien, entendemos que Jesús es asombroso y maravilloso. Claro que cuando las cosas van bien, nosotros pensamos, bueno, pues, wow, qué tremendo, qué bendición ser cristiano, gloria a Dios, y cantamos el Dios de la montaña, ¿verdad? Pero es el mismo en el valle. Segundo, quiero que aprendamos, pero es en los tiempos difíciles que descubrimos que Jesús no solo es grandioso y maravilloso, sino que realmente se preocupa y sigue con nosotros. De las grandes bendiciones que he cargado en todos los problemas que he tenido que enfrentar, es que siempre Dios ha estado conmigo. Y muchas veces no lo reconocemos al principio, o nos quejamos, o tenemos que hacer cambios, pero Dios siempre ha estado ahí. Y muchos se han metido en tormentas porque ellos quisieron meterse, otros porque Dios los metió. Pero de todas formas es en esta tormenta donde uno se da cuenta que Dios sí se preocupa de uno. Veamos tercero, caminará sobre el agua, que eso es otra cosa que vamos a aprender. Caminará sobre el agua para estar con nosotros en los problemas. Él va a usar cualquier medio que sea necesario para poder suplir la necesidad, para poder estar presente en tu vida. Y si Él tiene que caminar sobre el agua para cautivar su atención, lo va a hacer. Y cuarto, podemos ver, ¿qué podemos aprender en las tormentas, en los problemas? Él se pondrá en nuestras tormentas de vida para que no nos hundamos solos. Y algo que podría haber sucedido, Jesús podría haber dejado a los discípulos, pero Él decidió ir a la barca con ellos. Los problemas nos forzan a enfocarnos en Jesús, hermanos. Filipenses 4, versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé si usted, pero yo necesito la paz de Dios. Necesito que Él guarde mi corazón y mis pensamientos. Son las cosas que más me traicionan a mí. Las preocupaciones y todo lo demás. Bueno, pues puedo llevar estas cosas en oración. Y quizás usted también esté en la misma circunstancia, usted quizás se encuentre con los mismos temores, pues lleve sus peticiones a Dios, no estén afanados, y Él nos va a dar la paz. Y Él es el que guarda el corazón, Él es el que guarda los pensamientos. Vean en sus notas, por favor. Esa es todavía su palabra para ti en esta mañana. Independientemente de lo que esté enfrentando en la vida, recuerde que Jesús es más grande que la tormenta que puede enfrentar. Si vas a ser paciente y esperarlo, Él aparecerá a tiempo. Verás que la tormenta fue utilizada por el Señor para aclararte lo mismo que temes. Será el vehículo que Él usa para aparecer en tu vida.
Y aquellas cosas que a lo mejor digamos, oh, cómo quisiéramos quitarnos este problema, es el mismo problema que va a causar que Él aparezca. Sigan en sus notas, por favor. Lo que intento decirles es esto: no temas a las tormentas de la vida. Han sido diseñados por el Señor como un medio para acercarlo a usted. Los planeó para tu bien. Todo esto ha sido planeado. Conforme a la Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados, a los que aman a Dios. Ahora, quizás la tormenta cause que se enamore de Dios, y ese fue el propósito. Para los que aman a Dios, hay un bien que detrás de cada tormenta Dios tiene planeado para nosotros. No nos gusta ser refinados, pero el postrer es mejor que el primero. ¿Cómo vamos a ser después? Va a ser mejor que como éramos antes de enfrentar la tormenta. Así que quizás usted se encuentre ahorita, las olas se ven bien grandes. Quizás usted se encuentre en un tiempo donde hay poco progreso, está luchando, no hay nada de progreso. Quizás es ahorita el momento cuando las preocupaciones suyas son más pesadas. Quizás usted se encuentre donde ya parece que no hay esperanza. Las buenas noticias es que es un buen tiempo para que Dios aparezca en su vida. Búsquelo. Quizás ya apareció y no lo ha visto. Piense que a lo mejor es un fantasma. Y la bendición más grande que a lo mejor Dios tiene para ti, ya te la dio, nomás que no la viste. Para muchos iban a viajar y ese viaje iba a ser la muerte tuya, pero Dios te mantuvo en tu casa. Un Dios soberano cuida de nosotros de una forma que nosotros no comprenderemos hasta que no estemos en la gloria. Pero tenemos fe que aunque causa un poco de dolor ahorita, Dios está obrando al favor nuestro de una forma que nosotros no entendemos. Pero eso es lo que hace a Dios Dios y nosotros sujetos al Dios de este mundo. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que obres en este momento.